una sesión del hospital, una sesión general del hospital. Es un magnífico foro para poder presentar una obra que hemos realizado con un enorme esfuerzo y con un enorme cariño. Bien, es una oportunidad, digo, para presentar este libro, pero también es una estupenda oportunidad también para darnos a conocer. Somos conscientes de que todavía el grado de conocimiento que existe sobre la geriatría en el hospital no es el que nosotros deseamos, y cualquier oportunidad es buena. Insisto, presentamos un libro con enorme cariño. Creo que es un libro que puede aportar cosas muy interesantes a este hospital, y también, insisto, nos presentamos de nuevo en este hospital con toda la ilusión, con todo ese espíritu de promover la colaboración con todos los servicios de este hospital. Bien, ya en la sesión general del hospital que dimos el 29 de enero del año 2015, presentábamos un poquitín la geriatría. Entonces respondíamos a esa pregunta de que ¿por qué la geriatría? Decíamos que en la primera mitad del siglo XX, en el Reino Unido surge un embrión de profesionales que buscan soluciones a las múltiples necesidades que tienen los pacientes ingresados en hospitales de agudos y que muchas veces no se saben identificar. Pacientes ingresados en hospitales de agudos se veían cómo se deterioraban en el contexto de la hospitalización y eran derivados de forma inadecuada a hospitales de larga estancia o a residencias. Como consecuencia de esa reflexión, empiezan a surgir en el Reino Unido los servicios de geriatría, que a lo largo del siglo XX sufren una extraordinaria expansión. El año 1974, con la creación del Instituto Americano de Envejecimiento y las inversiones millonarias en investigación que hacen los norteamericanos, este desarrollo de la medicina geriátrica empírica en el Reino Unido es sometida a evaluación. Los norteamericanos evalúan la eficacia de los servicios de geriatría y encuentran los máximos niveles de evidencia en las distintas estructuras hospitalarias de la geriatría. En los últimos 10 años, estos ensayos han sido evaluados en revisiones sistemáticas y de nuevo nos informan de que la eficacia y la eficiencia de las unidades de geriatría hospitalarias, tanto las unidades de agudos como las unidades de recuperación funcional, como las unidades de ortogeriatría, muestran los máximos niveles de evidencia científica. Bien, entonces en esta sesión también respondíamos a una pregunta: ¿a quién? Y decíamos, el paciente frágil, como nos ha contado el doctor Freud. El paciente diana de la geriatría es el paciente frágil, y es un paciente a veces que se confunde con otro tipo de pacientes. El paciente frágil y la fragilidad es un estado, la fragilidad es un síndrome, y que determina que muchas personas sean vulnerables, muy vulnerables a las enfermedades, muy vulnerables a la hospitalización, y que experimenten a lo largo de los ingresos en los hospitales o otras intervenciones quirúrgicas un deterioro inesperado, o incluso tengan una mayor probabilidad de muerte. Bien, este estado de fragilidad, este estado de vulnerabilidad explica que no tengamos con los pacientes los resultados esperados, pese a poner en marcha toda la tecnología, todos nuestros esfuerzos. ¿De acuerdo? Este es el paciente diana. Respondíamos entonces ¿a quién? Y también respondíamos el para qué. ¿Y para qué? Pues porque hace falta mejorar la calidad asistencial. Tenemos que mejorar nuestros resultados clínicos, tenemos que preservar la función, tenemos que promover la función, tenemos que recuperar la función de los pacientes que ingresan en los hospitales por otros motivos, y también porque tenemos que conseguir que nuestro sistema de salud pública sea eficiente, y tenemos que mejorar la eficiencia de los resultados. Y para eso la geriatría utiliza una metodología muy específica. La geriatría utiliza la evaluación geriátrica exhaustiva, utiliza el trabajo en equipo, utiliza una visión global de la persona, utiliza una visión integral de los cuidados. Tenemos profundos conocimientos sobre lo que es el envejecimiento. Nos preocupa asegurar la continuidad de la asistencia tras el alta hospitalaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y la geriatría está enormemente implicada en la gestión asistencial. ¿Y dónde? Pues no queda otra que decir que en los hospitales. Es en los hospitales donde la geriatría es mucho más eficiente, a través de sus unidades de agudos, a través de sus unidades de ortogeriatría, a través de las unidades de recuperación funcional.
Bien, y cabe decir lo siguiente: si queremos ser eficientes, si queremos ser eficaces, es importante que se respete nuestro método. Por eso es importante que nos conozcáis, porque para poder ser eficaces y para poder ser eficientes tenéis que conocer nuestro método. Bien, por este motivo quizás en noviembre de 2016 decidimos organizar el congreso de nuestra sociedad aquí en el Hospital Marqués de Vallecilla. Y además el título es el título del libro: Optimizar los resultados de la cirugía en el adulto mayor a través de la medicina geriátrica. Conscientes de que este es un hospital con una enorme trascendencia a nivel nacional, un hospital con una importantísima actividad quirúrgica. Lo que en principio pensaba ser un simple resumen de ponencias en el Congreso se ha convertido en un tratado que esperamos que sea del agrado de todos vosotros. Optimizar los resultados de la cirugía del adulto mayor a través de la medicina geriátrica. Este es el título de nuestro libro. Bien, y no pretendo, por supuesto, resumir el libro, simplemente unas mínimas pinceladas, simplemente establecer un poco lo que podría ser el estado de la situación. España ha vivido una transición demográfica muy poco tiempo. En los años 70 éramos un país joven. Ahora mismo somos uno de los países más envejecidos que hay en Europa. Y esto ha trascendido a nuestra actividad asistencial. Ahora mismo la población que atendemos en todos los niveles asistenciales, en todos los servicios, es una población con una gran prevalencia de personas mayores. Sino, por ejemplo, esta diapositiva: más del 40% de intervenciones quirúrgicas en este hospital se realizan en personas mayores de 65 años. Cuando vamos por servicios nos asombramos cómo en traumatología y ortopedia la mitad de los pacientes intervenidos tienen más de 65 años. Lo mismo pasa en neurología. En el caso de las cirugías generales, aproximadamente un 30%, y en el caso de pacientes de cardiovascular, aproximadamente el 80% de las personas intervenidas son mayores de 65 años. Hemos experimentado una transición demográfica y también estamos experimentando una transición epidemiológica. No solamente ha envejecido la población que atendemos, sino también ha cambiado el perfil de los pacientes que atendemos. Ahora mismo el paciente común, el paciente que está ahora mismo ubicado en la mayor parte de camas de este hospital o que está en el servicio de urgencias, se caracteriza por su comorbilidad, se caracteriza por la presencia de fragilidad, quizás de discapacidad o quizás de polifarmacia. Y esto le convierte en algo extremadamente complejo y extremadamente heterogéneo. Antes los pacientes se parecían mucho entre sí y ahora cada vez los pacientes son más difíciles de homogeneizar y, por tanto, son mucho más difíciles de protocolizar. Y esto condiciona peores resultados. Y sabemos que en estos pacientes los resultados de la cirugía son peores que en personas jóvenes. Teníamos una mayor tasa de incidencia de deterioro funcional, tenemos una mayor tasa de complicaciones médicas y tenemos una mayor tasa de fallo en el rescate y de muerte. Y esto pasa pese a los enormes esfuerzos técnicos y pese a los enormes esfuerzos de los cirujanos que se desesperan viendo cómo su técnica progresa, mejoran, y los resultados a veces no son los esperados. Y es que una de las claves en las buenas evoluciones cada vez se está demostrando y cada vez hay más evidencia que va a ser clave la buena evolución de estos pacientes una buena gestión de la fragilidad. Y sabemos que sin una buena gestión de la fragilidad va a ser difícil mejorar los resultados. Y sabemos, puesto que cuando comparamos hospitales, cuando comparamos resultados en los hospitales, vemos que existen importantísimas diferencias en los resultados. Y sabemos que hay hospitales donde han puesto en marcha medidas específicas para abordar la fragilidad y estos hospitales tienen buenos resultados, y hay hospitales que tienen peores resultados precisamente porque no afrontan el tema de la fragilidad. Por tanto, existe un claro margen de mejora, no ligado específicamente a la tecnología, sino lo que estamos diciendo que es a la mejor gestión de la calidad, de la fragilidad. Y como os he dicho antes, existe muchísima evidencia científica que aporta la existencia o que promueve o que soporta la existencia de servicios de geriatría dentro de hospitales generales y de unidades de geriatría específicas apoyando a servicios quirúrgicos. Hay mucha evidencia científica. ¿Y dónde podemos
donde podemos ofrecer ayuda a los servicios quirúrgicos, podemos asesorar en la toma de decisiones, podemos participar en la prehabilitación de los pacientes antes de la cirugía, podemos optimizar clínicamente a ese paciente que ingresa en urgencias por problemas quirúrgicos, podemos participar en el seguimiento de pacientes en el postoperatorio y afrontar precozmente ese fallo en el rescate o la presencia de complicaciones de síndromes geriátricos, podemos detectar y abordar precozmente el deterioro funcional, podemos participar en la recuperación funcional o podemos finalmente participar en la gestión de casos al alta. Y sirva dos ejemplos muy contundentes, los magníficos resultados que se están obteniendo hoy día en la prehabilitación de pacientes frágiles, donde somos capaces de cambiar las trayectorias funcionales de los pacientes que son intervenidos simplemente con una adecuada prehabilitación, y me enorgullece decir que cada vez son más los servicios quirúrgicos que se acercan a nosotros para pedirnos colaboración en la prehabilitación de pacientes, y también destacar los magníficos resultados en términos de recuperación funcional en aquellos pacientes que han experimentado deterioro tras la intervención quirúrgica. Y estos son resultados de nuestro servicio, donde, fijaros, unas estancias medias de 8,5 días somos capaces de revertir el deterioro funcional establecido tras la cirugía en muchos pacientes y tras periodos de estancias hospitalarias muy prolongadas. Esto, que es muy evidente en muchos pacientes quirúrgicos, lo es todavía más en las fracturas de cadera, donde aquí os presentamos nuestros resultados. Con estancias medias de 13 días somos capaces de completar todo el proceso de la fractura de cadera sin necesidad de traslados de pacientes a centros de larga estancia. Bien, pero somos conscientes de que esto se queda cojo. Una actuación limitada a la prehabilitación, una actuación limitada a la recuperación funcional no es suficiente. Es necesario tener una visión mucho más global del proceso, y somos conscientes que debemos de intervenir a todos los niveles. Tenemos que intervenir precozmente en la prehabilitación, tenemos que intervenir optimizando al paciente cuando ingresa en el hospital, tenemos que intervenir precozmente a lo largo del ingreso, y tenemos que intervenir precozmente sobre el deterioro funcional y gestionar mejor el alta hospitalaria. Por eso nuestra visión clínica de una persona frágil que va a ser sometida a una cirugía electiva de cadera es mucho más completa, y aquí nos vemos interaccionando, no se ve bien el proceso, pero nos vemos interaccionando con otros muchos especialistas, anestesistas, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás por esto la dirección de este hospital de nuevo pone la confianza en nosotros y la pone concretamente en el proceso de fractura de cadera, con un cambio trascendente. Asumimos el proceso de fractura de cadera por completo desde el principio, desde que el paciente ingresa en el hospital, desde que el paciente ingresa en urgencias. Y en este sentido me gustaría que esto fuese un modelo de lo que puede ser otras formas de colaboración con otros servicios quirúrgicos, donde nos planteamos una asistencia continua y global desde el inicio del ingreso del hospital. En ese sentido, yo agradezco profundamente a la doctora Augusta y al Servicio de Traumatologías todo su interés y todo el apoyo que nos está ofreciendo para poner en marcha este proyecto. Deciros que ahora mismo el servicio de geriatría no solamente se limita a la actuación sobre fracturas de cadera, sino también hemos puesto en marcha un hospital de día con una proyección clínica y funcional muy interesante. Estamos iniciando actividades de prescripción de ejercicio muy interesantes. Estamos desarrollando, potenciando las consultas de enfermería sobre síntomas geriátricos, y deciros que también todo esto se complementa con varias consultas específicas, como son nuestra consulta de oncogeriatría, psicogeriatría, de sarcopenia y caídas, disfagia y de seguimiento de pacientes quirúrgicos. Y ahora simplemente os invito a que os leáis el libro. Entonces, esperemos que este libro pueda aportaros soluciones asistenciales para los problemas que tenéis en el día a día. Y bueno, hemos traído unos cuantos libros que repartiremos al final de la sesión. No obstante, no os preocupéis, aquellos que tengáis mucho interés, os tomaremos lista e intentaremos haceros llegar un ejemplar. ¿De acuerdo? De nuevo, agradeceros muchísimo la atención.